Hola amigos, aquí les traigo un tema nuevo que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias, comúnmente se llaman EDO. Aquí les traigo algunos ejercicios para que, bueno, quede más claro este tema. Primero que nada voy a partir por la definición de, de ecuaciones diferenciales. Bueno, como su nombre lo indica, ecuaciones diferenciales son ecuaciones que contienen derivadas eh, y está relacionada con una o más variables dependientes con respecto a o una o más variables independientes. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, en este caso ordinarias, eh, bueno, tienen la misma definición, pero en este caso se habla solamente con respecto a una variable independiente. Entonces, esa es la definición. Vamos a comenzar con este primer ejercicio, el uno. Quiero encontrar, primero que nada, a partir de lo más básico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Voy a partir con el orden de esta ecuación diferencial, saber cuál es el orden y después encontrar su linealidad. Bueno, para este primer ejemplo, ejercicio acá, tenemos el orden. Esta notación, esto significa hay dos primas, o lo mismo que decir de 2i a dx2. Exactamente la misma cosa, significa lo mismo. Entonces, podríamos decir acá, viendo acá el orden, que este es del orden 2, porque es el mayor orden de derivada que hay acá en la ecuación diferencial. Entonces, lo voy a colocar por acá, orden 2. Y ahora voy a encontrar la linealidad, saber si esta ecuación diferencial es lineal o no lineal. Entonces, para saber eso, hay que tener en consideración dos reglas que son importantes. La primera regla tiene que ver con el grado. Saber el grado tanto, o sea, de la variable dependiente como de sus derivadas. Entonces, el grado tiene que ser máximo 1, no puede ser de mayor grado. Tanto la variable dependiente, que en este caso es la i, como sus derivadas. Entonces, vemos acá que está bien, no tiene digamos ningún, por ejemplo acá no está elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿no? o esta derivada tampoco está elevada al cuadrado. Entonces podríamos decir que está bien en esa primera regla, no se rompe. Entonces se cumple que es de grado 1. Y la segunda regla tiene que ver con los coeficientes, que a lo sumo los coeficientes contengan la x. Entonces vemos los coeficientes de las derivadas y de la variable dependiente. Contiene x, contiene acá un número. Entonces estaríamos ok. No hay, por ejemplo, acá, por poner un ejemplo, no dice acá, por ejemplo, 1 menos i. Multiplicando a i2', no existe eso, entonces
podríamos decir que no se rompe también esa regla. Y diríamos que esta ecuación diferencial ordinaria es lineal. Entonces, borramos esto y decimos que esta ecuación diferencial, bueno, lo voy a ver por acá, es lineal. Que era lo que queríamos encontrar. Ahora voy a seguir con este segundo ejercicio. Lo mismo, ver el orden y después encontrar su linealidad. Entonces, acá tenemos esta ecuación diferencial. A ver, esta notación es lo mismo que decir I3', exactamente lo mismo. Y acá tenemos de I a de X y eso elevado a la cuarta. Ya, aquí tenemos un problema. Porque ya, veamos la primera regla. La primera regla de... O sea, era... Vamos, escuchemos primero el orden, digamos. El orden, después vamos a las reglas de linealidad. El orden de esta ecuación diferencial es de orden 3, porque es el máximo. Entonces lo anotamos acá. Orden 3. Y en la linealidad, veamos si es lineal o no lineal. Según la regla, nos dice que tiene que ser de grado 1. Entonces, tanto las derivadas como el término dependiente, que en este caso es i, tiene que ser de grado 1. Ya, aquí hay un problema. Aquí en este segundo término está elevado a 4. Entonces no me sirve, tiene que ser de grado 1. Aquí se rompe la regla porque está elevado a 4. Entonces esta ecuación diferencial decimos inmediatamente que no es lineal. Ahora el tercer ejercicio, tenemos acá encontrar el orden de esta ecuación diferencial. El orden en este caso es orden 4, porque la derivada es la cuarta derivada acá. Entonces ese es de orden 4. Veamos si es lineal o no es lineal. A ver, aquí hay que ver las reglas. La primera regla tiene que ser de grado 1, tanto las derivadas de la variable dependiente como la misma variable dependiente tiene que ser de grado 1. Esto no está elevado a ningún exponente, este tampoco y este tampoco. Entonces se cumple la primera regla, que es de grado 1. La segunda regla, ver si los coeficientes a lo sumo dependen de, en este caso, de la variable independiente, que es t. Porque esto es lo mismo que decir de i a dt. Bueno, en este caso es de i2 a dt2. Entonces, la otra regla, los coeficientes a lo sumo tienen que estar relacionados con la variable independiente, en este caso t. Está t acá multiplicando al i4' en este caso, está el t también y acá un 6. Entonces diríamos que esta ecuación diferencial es lineal. Esta ecuación diferencial es lineal porque
Pongamos un ejemplo, si aquí hubiese habido, por ejemplo, aquí en este término, hubiese habido un t cubo por i 3', entonces ya ahí inmediatamente decimos que esta ecuación diferencial no es lineal. Pero como no hay ningún i, no está la variable dependiente multiplicada por las derivadas, entonces podemos decir que esta ecuación diferencial es lineal. Voy a borrar esto. Ya seguimos con el ejercicio 4. Y bueno, este ejercicio acá tiene que ver, bueno, veamos el orden. Veamos el orden acá. Veamos el orden de esta ecuación diferencial. Veamos primero que nada hay que saber el orden de derivada que hay aquí. Tenemos como máximo aquí 2. De orden 2. Esto es lo mismo que decir U2'. Entonces esto es de orden 2 esta ecuación diferencial. Veamos ahora la linealidad. Veamos la primera regla. La primera regla, saber si es de grado 1 la variable dependiente y sus derivadas. Veamos acá. Este término está elevado al cuadrado, está bien en ese término. Este segundo término también está elevado a 1 aquí, no hay problema. Y este u también está elevado a 1. Ya por el lado izquierdo no hay problema del lado derecho. Acá hay un coseno de r más u. Y aquí hay un problema porque estamos juntando tanto la variable, en este caso independiente, como la variable dependiente en un coseno. Y ahí se rompe la regla y diríamos que esta ecuación diferencial no es lineal, porque están las dos variables, tanto la variable independiente r como la variable dependiente u. Entonces, por ese coseno de r más u, esta ecuación diferencial no es lineal. Ya. Ahora el ejercicio 5. A ver, aquí este término que está acá es lo mismo que decir i2'. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es de orden 2. Porque el lado derecho tenemos solamente un deriva de x. Ahora, veamos si es lineal. Bueno, aquí vemos que este término del lado izquierdo no está elevado a la potencia 1, no hay problema, es de grado 1. Y aquí tenemos un deriva de x, eso elevado al cuadrado. Aquí está el problema. Esto no puede estar elevado al cuadrado, tiene que ser elevado a 1, de grado 1. Entonces, por este término, esta ecuación diferencial no es lineal, porque se rompe la regla que dice que tanto las derivadas como las variables dependientes tienen que ser de grado 1. Entonces, diríamos que la ecuación 5, la ecuación diferencial, esta no es lineal. Podríamos seguir con esta ecuación. Por ejemplo, obviando este término, podríamos elevarlo al cuadrado para sacar la raíz y decir que esta ecuación por el lado izquierdo, como se elevó al cuadrado, para sacar la raíz, también se cumple que no es lineal. Y ahora seguimos con el ejercicio 6.
Aquí tenemos este término que está acá, es lo mismo que decir R2'. Entonces, este término que esto se puede reescribir acá, vamos a reescribirlo, vamos a decir R2' es igual a menos K partido por R cuadrado. Yo voy a llevar esta ecuación a cero, entonces esto es lo mismo que decir R cuadrado R2' más K igual a 0. Exactamente lo mismo. Esto que está aquí con esto que está acá. Solamente el R cuadrado lo pasé multiplicando. Este es R2', para que no se confunda. R2'. Y el menos K que estaba al lado derecho lo pasé al lado izquierdo sumando. Y pasó como más K igual a 0. Entonces, según la regla de linealidad, aquí por ejemplo tenemos que se rompe la segunda regla que dice que a lo sumo la variable dependiente, que en este caso es R, como sus derivadas tienen que estar multiplicadas solamente por la variable independiente, que en este caso la variable independiente es t. Aquí está multiplicado por r, no me sirve, porque r es la variable dependiente. Entonces la variable dependiente multiplicado por su derivada, eso no puede darse. No puede darse, entonces decimos inmediatamente que no es lineal, se rompe la regla. Entonces, esta ecuación diferencial no es lineal. Me faltó ver el orden, acá el orden de esta ecuación diferencial. Esto es lo mismo que R2', este es de orden 2, porque la derivada es de orden 2. Seguimos con el ejercicio 7. Vemos esta ecuación diferencial con seno, coseno. Aquí, por ejemplo, tenemos un I3'. Tenemos un I'. Entonces vemos el orden acá. La máxima, el orden de esta ecuación diferencial tiene que ver con el orden de la mayor derivada, y la mayor derivada es 3. Veamos si es lineal o no es lineal. Aquí hay que ver las reglas. Las reglas, primero la regla de que tienen que ser de grado 1, tanto la variable dependiente como sus derivadas. Aquí vemos que esta ecuación diferencial solamente están las derivadas de la variable dependiente. Y este término no está elevado a ninguna potencia, está elevado a 1. Este también está elevado a 1. Entonces, no hay problema. Es de grado, o sea, está elevado a un grado 1. Entonces se cumple la primera regla. La segunda regla tiene que ver con los coeficientes. Que solamente a lo sumo esté la variable independiente, que en este caso es θ. Entonces, porque esto es lo mismo que decir d3i a de θ3. Entonces,
aquí tenemos un seno de teta por I3'. En este caso, no hay problema porque no está involucrada la variable dependiente. No está el I multiplicando al I3'. O no hay un seno de I por I3'. Hay un seno de teta y teta es la variable independiente, no hay problema. Entonces, se cumple la regla que tiene que ser de grado 1, tanto la variable dependiente como la variable independiente, y los coeficientes a lo sumo esté la variable independiente. Se cumplen las dos reglas. Entonces esta ecuación diferencial es lineal. Ahora pasamos a este ejercicio. Acá tenemos el último, el 8. Vemos que esta es como otra notación de derivadas con dos puntitos arriba que indica la segunda derivada. Entonces vemos este primer término, el orden es de orden 2. Orden 2, porque la máxima derivada es 2 de la ecuación diferencial. Veamos si es lineal o no lineal. Veamos el primer término. El primer término no está multiplicado por la variable dependiente, es de grado 1, porque esto está elevado a 1, ¿ok? Entonces no hay problema con ese término. Ese término, aquí hay problema, porque esto está elevado al cuadrado. La derivada, el x' está elevado al cuadrado. Entonces ya ahí se rompe la regla que dice que tanto la variable dependiente como sus derivadas, y en este caso la derivada, tiene que ser de grado 1 y este es de grado 2. Entonces ahí se rompe la regla y esta ecuación diferencial no es lineal. Bueno, voy a pasar a hacer los últimos dos ejercicios. Los voy a tocar porque son interesantes. Voy a borrar esto. Ya voy a anotar lo último de ejercicio. Este sería el 9. El 9 y cuadrado menos 1 de x más x de y es igual a 0 en y en x. Ya, en este caso tenemos esta ecuación diferencial. Este es un caso especial de los anteriores, por eso lo quise tocar ahora, porque esta ecuación diferencial no está ordenada. Entonces hay que ordenarla y después hacer el primer caso, que es en y. Esto significa que hay que dejarla de la forma de y a dx, y después el otro caso hay que dejarlo de la forma de x a dy.
Esas son las dos formas que hay que dejar esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial está desordenada, entonces hay que ordenarla. Y podemos decir, tenemos que encontrar este primero, el primer caso, de y a de x. Entonces, esto es lo mismo que decir x por di es igual a menos, tenemos y cuadrado menos 1 por dx. Entonces, esto me queda como x de y a dx es igual a menos y cuadrado menos 1 no me quedo bien el y cuadrado acá. Y cuadrado. Entonces, este término que está negativo pasa al otro lado positivo y nos queda x, lo voy a hacer más acotado acá. Pero lo dejamos así, ¿no? De y a dx más y cuadrado menos 1 igual a 0. Ya, ahí sí está ordenada esta ecuación diferencial. Está de la forma de y a dx. Entonces, veamos ahora el orden. Primero que nada, el primer caso es el orden. El orden, esta ecuación diferencial, esto que está aquí, es lo mismo que decir y prima. Entonces, el orden de esta ecuación diferencial está relacionado con el orden de la mayor derivada. La mayor derivada que en este caso es 1. Entonces, esta ecuación diferencial es de orden 1. Veamos si es lineal o no lineal. Aquí tenemos este término. El primer término no hay problema porque está multiplicado por la variable independiente x. Si estuviera multiplicado, o sea, por la variable dependiente, hubiera un i por de y a de x, ya ahí habría problema. Y vemos que el grado no está elevado a ninguna potencia, está elevado a 1. Entonces no hay problema con este primer término. El segundo término, aquí sí hay problema. Porque según la regla de linealidad, dice que tanto la variable dependiente como sus derivadas tiene que ser de grado 1. Y aquí es de grado 2, la variable dependiente. Entonces aquí se rompe la regla y esta ecuación diferencial decimos que no es lineal. Ya es el ejercicio 9, voy a traer el último. El último ejercicio lo voy a anotar acá. El 10. Espero que me alcance acá. El 10. Tenemos u de b más b más u por b menos u por e elevado a u por du igual a 0. Ya esa ecuación diferencial en b en u.
Ya este es el último ejercicio. Vemos que esta ecuación diferencial es el mismo caso anterior que no está ordenada. Aquí tenemos que encontrar el primer caso en b como variable dependiente, o sea, de b a de u. Y aquí de u a de b. Entonces partimos con este primer caso. Y esta ecuación diferencial la vamos a ordenar y vamos a dejarla de esta forma. Tenemos u de b es igual a menos b más u por b menos u elevado a u de u. Ya lo que hice solamente acá es pasar este término, todo este término lo pasé al otro lado y restando, menos por todo el término este. Entonces, ahora pasamos el de u abajo porque tenemos que encontrar esta forma de b a de u de b a de u es igual a menos b más u por b menos u elevado a u. Y eso lo pasé abajo dividiendo, entonces ahora voy a pasar este término, como está negativo, paso al otro lado positivo y igual a 0. Me queda de b a de u más b más u por b menos u elevado igual a 0. Lo que hice solamente esto negativo, paso al otro lado positivo y dejé todos esos términos iguales. B, u por b, menos u por e elevado igual a 0. Entonces, ya ahora está ordenada esta ecuación. Veamos si es lineal o no lineal. Bueno, primero que nada es el orden. El orden está relacionado, el orden de esta ecuación diferencial está relacionado con el orden de la mayor derivada. En este caso la mayor derivada es 1. Aquí tenemos un b', entonces este orden es 1. Y veamos si es lineal. Veamos las reglas. Aquí no hay problema porque está multiplicado por la variable independiente, que en este caso es u. Acá es b solamente, no hay ningún término, no hay ningún coeficiente y es de grado 1. Acá tampoco hay problema porque este está multiplicado por la variable dependiente, que es u, por b, este de grado 1. Y sería todo. Entonces, esta ecuación diferencial es lineal. Bueno, en otro caso, espero que me alcance acá, tenemos que encontrar este, el de u a de b. Entonces, esto lo reescribimos. Pasamos este término que está acá, esto, voy a hacer enseguida el cambio, este lo pasamos al otro lado negativo y este lo dejamos a este lado como está. Entonces sería b más u por b menos u
e elevado a u por du es igual a, esto pasa negativo al otro lado, me queda menos u por db. Ya tenemos que llegar a esta forma de u a db en esta ecuación diferencial. Voy a hacer el cambio inmediato, este lo paso dividiendo acá y me va a quedar menos u a este lado y ese menos u lo paso al lado, en vez de negativo positivo, queda y lo igualo a 0. Voy a hacer el cambio inmediato, sería v más u por v menos u por e elevado a u por du a db más u igual a 0. Entonces ahí lo hice más rápido. Pasé dividiendo el db y el menos u que me quedó acá lo pasé al otro lado sumando y lo igualo a 0. Entonces ya está ordenada esta ecuación diferencial. Vemos entonces el orden de la ecuación diferencial, el orden de la mayor derivada, que en este caso es 1, orden 1, y veamos si es lineal. En este caso tenemos este primer término que la primera regla dice que tanto la variable dependiente como sus derivadas a lo sumo tiene que estar multiplicado solo por la variable independiente, que en este caso es b. Aquí hay un b, aquí hay problema, porque este término es u por b. Es u por b, entonces u por b multiplicado por du a db. Y aquí está involucrada la variable dependiente, que es b. O sea, la variable dependiente, que es u, porque la variable independiente es b. Entonces, como está involucrado la variable dependiente u, y está multiplicando esta derivada, se rompe la regla. Entonces, podemos decir que esta ecuación diferencial no es lineal. Bueno, esos son los ejercicios que les quería traer. Fueron 10 bastante interesantes. En el caso de estos dos últimos, que hay que ordenar la ecuación diferencial, lo anterior estaba ordenada ya, la ecuación diferencial. Y eso sería, pues, estimado. Entonces, más adelante, como lo inicial que se ve, digamos, en ecuaciones diferenciales, de ahí vamos a ir subiendo más la complejidad. Entonces, les pido que se suscriban, digamos, al canal, me apoyen con un like y nos vemos en el próximo video.